Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bien, entonces vamos a ubicarnos en Romanos 4:16 para seguir con el empalme de hoy y recordar pues el sentido que habíamos hablado, ¿verdad? ¿Qué dice el 16? ¿Quién lo lee, por favor? Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ok, vamos a comentar algo allí, ¿verdad? Ya habíamos señalado que pues, la tesis que se viene manejando desde el capítulo 1 es que la justicia de Dios se revela en Yehoshua HaMashiach, que de Él es la fidelidad, que es a través de la fidelidad de Él que somos justificados, que somos salvos, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo que tiene que ser definitivamente así, porque si se pone la Torah como un prerequisito, como habíamos hablado en la clase anterior, se produce un desequilibrio, ¿verdad? Un trastorno, habíamos hablado. ¿Y se pone qué? Si se pone la Torah como un prerequisito, las obras, los mandamientos, que tienes que hacer esto primero para luego considerarte justificado o salvo, se produce un trastorno, que es lo que hemos dado la palabra hebra, ¿se acuerdan? Que han traducido como ira, pero que no tiene nada que hacer allí. La ley no produce ira. La ley produciría en tal evento un trastorno a la fórmula de que estamos hablando, que es la fórmula de justificar por la fidelidad de Dios. Eso no es una afirmación general, como para decir, no, la ley produce un trastorno, como por decirlo cualquier cosa. No se puede sacar de ese contexto. Y por eso dice, donde no hay ley puesta así, no habiendo ley, no se produciría ese trastorno, una transgresión. Y hablamos de juego de palabras, ¿no? No se transgrediría el principio de la justificación por la fidelidad. Y por eso lo dice aquí en el 16, por tanto es por fidelidad. ¿Ya? Para que sea firme para toda la descendencia, tanto la que es observante, la que viene observando Torah, como para la que viene de no observar Torah. ¿Está claro, no? Sí. Como está escrito, dice el 17, ya lo habíamos leído, que Padre de multitud de gentiles te pondré. Imagínense ustedes, eso más contundente no podía ser. Ramón Goyim Netatija, ¿cierto? Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice el 17? El 17 dice, sigue diciendo, delante de Dios, ¿verdad? El cual, a quien o por quien exhibió fidelidad, y ahí vamos a agregar algo, ¿de acuerdo? Y es que corroborar que el verbo creer, como ya lo hemos tratado antes, no existe como tal en hebreo, sino de exhibir una fidelidad, en este caso la fidelidad de Dios, ¿ya? Porque ahí no dice creyó en Dios, fíjense ustedes, ¿saben? Dice delante de Dios del cual creyó o del cual exhibió fidelidad, debería traducirse, porque en griego dice, que está en caso genitivo, dice epistepsen teu, dice epistepsen, voy a escribirlo acá, epistepsen teu. Fíjense que este caso está en genitivo, significa de, ¿ya? El cual creyó de Dios, o sea, gracias a Dios, porque es de Dios, no dice a Dios, porque creer a, pues ya quedaría como una obra humana, de Abraham hacia Dios. No es creer a. No, creyó de Dios, o sea, de parte de Dios. Pero el verbo creyó en griego, Es pistepsen, y esto hay que que se aclarar, asimila de dónde viene. ya lo vamos a anotar. La palabra griega pistis, que es de donde deriva este verbo, pistis, para los griegos que eran, por eso es que no se puede estudiar el Nuevo Testamento con imágenes griegas o con pensamiento griego. Pistis era lo que tú creías con base en la ciencia, con base en el conocimiento. Estoy citando esa definición que viene en el diccionario teológico de Gerhard Kitter del Nuevo Testamento. No es invento mío, es que así está definido. Viene del concepto. Sí, de lo que tú crees con base en el conocimiento. Acuérdense que los griegos eran muy racionalistas también, ellos no eran espiritualistas o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa?
que si el conocimiento científico o experimental cambiaba, tú cambiabas tu forma de pensar. ¿Me explico? Y así le pasa a mucha gente hoy. Hoy la gente vive en función de lo que la ciencia le diga. Hoy el café es malo, mañana es bueno, pasado es malo, pero más adelante es bueno otra vez. Entonces no sabes qué creer. Ya, algo ha pasado recientemente con el gluten. Salió de repente una lluvia de el gluten es malo, que es negativo. Ahora sale un libro que dice que eso es mentira. Entonces, ¿qué crees? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Ya? Dígame. Es que nada más haciendo el ejercicio en el Strong. El Strong hebreo da un significado a la palabra emuná, y cuando busca la palabra pistis en el griego te da otro significado diferente. Bueno, o sea, ya te cambian el significado al cambiar el idioma. Entonces, esta pistis griega es variable, ¿de acuerdo? Mientras que la emuná hebrea es invariable, es inmutable, o sea, son diametralmente opuestas básicamente. Pero es lo más cercano que se encontró en griego, porque había un implícito, digamos, un conocimiento. Lo que pasa es que el conocimiento del griego era con base en la ciencia, mientras que este conocimiento es la educación que Dios da, que es lo que venimos hablando sobre la palabra educar, ¿se acuerdan? El verbo educar y todo lo demás. Entonces, cuando aquí dice creyó de Dios, es como si hubiera dicho, hombre, lo que él conoció, lo conoció fue de Dios, porque Dios se lo reveló, no porque él por su razonamiento intelectual hubiese llegado a esa conclusión de que en verdad Dios existía, sino que de Dios fue que exhibió fidelidad. ¿De acuerdo? Exhibió fidelidad. Lo correcto sería delante de Dios, del cual exhibió fidelidad. Fíjate que yo ese sentido lo había visto varias veces y no había tenido en cuenta. Claro. Del cual Exhibió fidelidad. Claro, entonces aquí traducen creyó a Dios. No debe ser así. No debe ser Está así. genitivo. Está en genitivo. Claro. Está claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, sigamos. despacio. Delante de Dios, del cual creyó, ¿verdad? Que es dador de la vida, ¿cierto? Dador de la vida a los muertos, exactamente. Dador de la vida a los muertos, ¿cierto? Y llama las cosas que aún no son como si ya estuviesen siendo. Dice el 18, el cual está hablando otra vez de Abraham. Entonces dice una expresión muy extraña, parelpida epelpidi, en griego. Voy a escribirla como se pronuncia por lo menos. Permítanme, vuelvo acá. Y lo han traducido como esperanza contra esperanza. Eso no tiene... Perdón, en el verso anterior lo cual significa que la palabra pistis es la más cercana a emuná. En griego. O sea, Como si hiciera una transliteración. Sí, vamos, ¿cómo traducimos esta idea acá? Y encontraron esa palabra. Y vamos a colocarlo allí, no vamos a poder colocar más nada sino esto. ¿Verdad? Es como que tú trates de traducir sancocho en inglés, eso no se puede traducir. ¿Qué vas a decir allá? Vas a decir south o cosas por el estilo, es lo más parecido. Pero sancocho no lo puedes traducir. ¿Me explico? Te toca o decirlo igual o buscar una palabra que se le parezca. Ni siquiera una cosa tan sencilla como la arepa la saben decir en francés, porque no existe allá ese concepto. ¿Me explico? Entonces, o buscas allá y dices, no, un quepé de harina de maíz frito o algo por el estilo para que se parezca, pero no es igual, ¿ya? Okay. Entonces, así pasa en griego. Por ejemplo, bautizar en griego era sumergir las telas para teñirlas, mientras que el verbo tabal en hebreo tenía una connotación muy espiritual, muy ritual, con la purificación y todo lo demás. Entonces, son imágenes muy diferentes que, bueno, se tocó utilizar eso porque hay que decir algo, pero te correspondía explicarlo. De allí lo que pudiéramos calificar de tradición, ¿verdad? Pero no es tradición, es la riqueza lingüística hebrea que no se plasma o no se puede desprender del griego. ¿Está claro eso? Está claro. Bien, entonces, ¿qué dice el 18? Dice el griego, par el pidi et el pidi. Par el pidi et el pidi. El pida, perdón. Par el pida et el pidi, sí.
comienza con ojos. Parent pidi, sí, pero ese es el cual. Ese es el cual. Dice, el cual, ¿cierto? El cual dice el verso 18. Parentida eperpidi epistepsen, vuelve a utilizar el mismo verbo. El cual exhibió esa fidelidad. Parentida eperpidi. ¿Qué significa esto literalmente? Por la esperanza y sobre la esperanza. ¿Ya? Esta palabra par viene de para en griego, que significa al lado de, ¿ya? Que va paralelo. ¿De acuerdo? Todas las palabras en español que es para, que es paralelo, viene de aquí, para el pida. Es decir, a un lado de la esperanza y encima de la esperanza, es lo que está diciendo. Lo mismo de la fe. Él exhibió la fidelidad yendo, como cuando dice en Génesis, caminó Noé con Dios. ¿Me explico? ¿Ya? Con Dios. Y cuando no era al lado, era encima, descansando. ¿Me explico? Si está clara la figura. Supongamos que la esperanza la vamos a personificar aquí. Esta es la esperanza, porque la esperanza sabemos que en la Biblia, ¿qué es la esperanza en la Biblia? La vida eterna. La vida eterna. O sea, Dios. Entonces tú, aquí tenemos entonces que reemplazar la esperanza es Dios. ¿Ya? Amén. Sencillo, ¿no? La esperanza es la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Dios. Él exhibió fidelidad caminando al lado de la esperanza o encima de la esperanza. ¿Me explico? Es decir, que iba de la mano de Dios o guiado por Dios. Iba a un lado o iba encima. Llevado por Dios. Llevado por Dios, porque la esperanza es la que lo lleva, es la que le manda la dirección, para dónde vas, ¿cierto? O sea que vaya aquí o sea que vaya allá, él exhibió la fidelidad al lado de la esperanza, encima de la esperanza. ¿Ya? Sigamos. El verbo, perdón, que aparece creyó es el mismo. El mismo que acabamos de ver ahora. Entonces- Epistepse. Entonces no es contra. No, es que el contra no sale allí. Pero usted creyó en esperanza contra esperanza. No, es que ni siquiera tiene sentido esa expresión. Prefijo de, porque dice, Ah, prefijo de Ni siquiera tiene sentido esa expresión. Esperanza contra esperanza. ¿Qué es eso? ¿Ya? Él exhibió fidelidad al lado de la esperanza, coma, encima de la esperanza. Él recibió la fidelidad. Coma. Como lo anterior, de la fidelidad para la fidelidad. Correcto. Así. Algo así. Igual, está parafraseando lo mismo. Él exhibió fidelidad fuera, andando al lado de o encima de la esperanza. La esperanza que Dios le dio, ¿no? Porque ¿cuál otra? No la que él se haya inventado. ¿Ya? Dice que él, por eso nos vamos a conectar un momentico con Hebreos capítulo 11, que ellos se murieron sin recibir lo prometido. Pero ¿qué dice Hebreos 11.1 sobre la fidelidad? Vamos a definir otra vez, porque ya lo he dicho antes varias veces. Pero para que quede, para quienes vayan a ver este video nuevo por primera vez, Hebreos 11.1 debe traducirse. ¿Por qué se hace énfasis es al lado y encima? Porque así en griego, para es al lado de, y epi es encima. Eso no tiene discusión, eso es lingüística. Ya que quieran poner otra cosa es distinto. Pues él recibió Fidelidad, al lado de la esperanza, encima de la esperanza. ¿Ya? Así debe traducirse. la esperanza, ustedes también la ponen como en el hombre. Como que fuera del hombre. Como si fuera Esperanza contra esperanza, es que ni siquiera se entiende eso. A ver, Hebreos 11.1. Eso no tiene sentido. Por eso te digo, no tiene sentido. Esperanza contra esperanza, ¿no? ¿Qué cosa no entiendo? Hebreos 11.1, repito. Es pues la fidelidad, sale pistis en griego, ya sabemos que es emuná en hebreo. Es pues la fidelidad, la emuná, la hipostasis. ¿Qué significa hipostasis? La instancia última, la que está en el fondo. Hipo es abajo, donde viene hipotensión, hipotermia, todo eso, que está abajo, en el fondo, en el valle, hipo. ¿Ya? Es pues la fidelidad, la instancia de abajo, la última, de nuestra esperanza. ¿Ya? Tiene que traducirse de lo que nos espera, para que quede más claro.
coma, la demostración de lo que no se ve. Es pues la fidelidad, o sea, Dios es la instancia última de todas las cosas que nosotros pudiéramos estar esperando. Pero ¿por qué las esperamos? Porque Él las ha prometido. Y eso lo va a decir a continuación Romano. Dice, porque fiel es el que prometió. ¿Sí ves? La esperanza, entiendes entonces las promesas. Las promesas de Dios. Claro, ¿qué más vamos a esperar nosotros? ¿Cierto? Las promesas y la vida eterna. Claro, es que son casi sinónimos. La promesa y la esperanza y la vida eterna es casi lo mismo. ¿Ya? Son dichos de diferentes ángulos o con diferentes conexiones. Es pues la fidelidad, la instancia última de nuestra esperanza, coma, es la demostración de lo que no se ve. ¿Ya? Porque Dios permanece sus planes ocultos de la humanidad. Y eso demuestra inclusive que Es nosotros nuestra esperanza, coma. Claro, la demostración de lo que no se ve. Pero usted lea en castellano para ver que vea cómo lo han traducido. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces todo queda de lo que no se ve. como un proceso mental queda allí. Es que precisamente es sinónimo de la palabra pistis traducida en griego. Es la demostración de lo que no se ve. ¿Qué es la demostración de lo que no se ve? ¿Qué es lo que no se ve? La esperanza. ¿Ya? Eso es lo que no se ve. Claro, porque dice en Romano, si la esperanza que se ve no es esperanza. Claro. ¿Sí ves? ¿Sí usted está claro, no? La esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si no lo vemos, con paciencia lo esperamos. Entonces es la demostración de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? La esperanza. Fíjate tú. ¿Ya? Fíjate, voy a escribir el versículo para que vean cómo era Pablo de didáctico en su lenguaje. Miren lo que dice. Es pues la fidelidad, o sea, Dios, vamos a colocarlo aquí, la instancia última de nuestra esperanza. Coma, es la demostración de lo que no se ve. La fidelidad. Ya va. Después la instancia última de nuestra esperanza es la demostración de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Es la esperanza. Eso es lo que no se ve. Y entiendes esperanza, vida eterna. Vida eterna, la inmortalidad, la vida incorruptible, todas esas cosas que Él nos ha prometido. Que seríamos herederos del mundo. ¿Ya? De una tierra, como lo dice ahí mismo Hebreos capítulo 11, de una patria celestial, ¿ya? De una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios mismo. Eso es lo que esperamos nosotros. No esperamos cosas aquí corruptibles, ¿verdad? Pedazos de polvo y de madera y de piedra allá en Medio Oriente. Estamos esperando en una ciudad inconmovible. Amén. La demostración que se entendió La demostración es la exhibición, como hemos hablado, exhibir la fidelidad. Cuando tú estás demostrando lo que no se ve, es cuando estás poniendo en práctica lo que Dios te ha dicho. Pero es como ¿Ya? Eso es decir todo. que la demostración de Por lo que ejemplo, se ve, como dice, es como suena como muy. Mira, demostración, ejemplo, es que ahí te dan los ejemplos, todo lo que viene a continuación son ejemplos. Dios dijo que iba a venir un diluvio. ¿Alguien veía venir un diluvio? Nadie. ¿Cómo lo demostró? Haciendo un arca. ¿Ya? Haga un arca. No, Él la hizo. No, pero ¿cuál diluvio? Si no hay nubes, no ha llovido en 50 años. Haga el arca. Y todo el mundo burlándose, lo que sea. Y vino el diluvio. Esa es la demostración de lo que no se ve. ¿Ya? O sea que la demostración viene Antes de que suceda. Es la materialización es la materialidad de lo que Dios ha de dicho. lo que Dios ha dicho. Sea promesa, Es correcto. sea vida eterna, Es correcto. sea juicio. Así es. Cualquier cosa que haya salido de la boca de Dios viene siendo Una demostración. una demostración. Claro. Yehoshua es la demostración más fehaciente de la existencia de Dios. ¿Cómo más iba a darse Dios a conocer cuál era la mayor demostración? De tal manera amó la deidad, el
Elohim, al mundo, que dio a su Hijo, bueno, Él lo tiene. Esa es la demostración. ¿Cómo lo amó? Que dio a su Hijo. ¿Sí ves?Esa es la demostración. Pero, Había algo que no se veía, que era el amor de Dios. Bueno, pero pareciera que se reiterara porque en la primera frase, hermano, usted dice, después la fidelidad, Ajá. coma. la instancia última. No, ¿qué es la fidelidad? O sea, Dios. Entonces Sí. podremos decir, después Dios. Ajá, de la cada instancia última de nuestra esperanza. Nuestra esperanza, hasta ahí, hasta ahí Ajá. sería todo fabuloso. Pero entonces pareciéramos que recabáramos un proceso mental, decir, la demostración de lo que no se ve. Ajá. ¿Para qué agregar esa frase si con ya la esperanza, entendiendo que vida eterna, promesa, nueva Jerusalén es suficiente? Todo eso quedaría en mero concepto abstracto. Claro, pero No, pero es que sin necesidad ya los hechos están No, dados. No, eso sí, dices es tú ahora. demostrarla. Eso dices tú ahora que eres creyente. Por eso, Por eso. Por eso le estoy preguntando. Por eso te digo, tenía que quedar una evidencia de que que Dios demuestra. Es que, a ver, Dios le prometió, acordémonos, una simiente a la humanidad, porque la simiente no se la prometió solo a Abraham. Desde Adán, tu simiente le aplastará la cabeza a Satanás. Ya, esa simiente tenía que venir. Esa es la demostración de la esperanza. Ah, bien, hasta allá ¿Por es qué? fabuloso, hasta ahí es fabuloso. ¿Por qué? Porque si Dios no manda a Mashiach a morir aquí, la esperanza de Adán poder regresar al Gan Eden estaría en juicio. En cero. En cero. ¿Me explico? Perfecto. Así de sencillo. Esa explicación es más acertada que en cuanto a los hechos mismos. Claro que sí ayuda, pero en cuanto a que la demostración de la semilla Es que es la todo lo que dice ahí Hebreo 11 No, es no. sobre esa demostración. evidente. Sí, No, sí. estamos hablando de la literalidad del texto que acabas de anotar. Por eso te digo, Dios últimamente se va a encargar de demostrar aquello que no se veía, Dios mismo. ¿Ya? Entonces lo que hace todo el capítulo hebreo es dar unas pequeñas píldoras educativas de lo que Dios se encargó de demostrar progresivamente en el desarrollo de la historia hasta que viniese el Mesías. Oh, sí. No podemos que la esperanza no podía quedar como algo abstracto Claro, y indefinida en el tiempo. es correcto. Ya. Claro, De manera que hemos entendido que la promesa fue dada a Abraham. claro. Ya. Pero demostrada a través de la historia Así de la es. salvación. Así Es es. decir, ellos, estos hombres que recibieron la promesa, la fueron demostrando. Claro. Abraham demostró la fidelidad de Dios por la promesa del Hijo. Claro, cuando lo llevó al sacrificio. Cuando Es más, la pregunta sería, ¿no es en sentido figurado o alegórico equivalente el arca de Noé a Mashiach? ¿No lo es? Es equivalente. Si vas, por ejemplo, a 1 Pedro capítulo 3, 18, en adelante, dice que en aquel entonces el mundo fue juzgado por agua y solo las personas que entraron en el arca fueron salvas, ¿cierto? Dice, asimismo, cuando ahora venga Mashiach, que va a ser por fuego, dice allí, solo los que creamos en él, que estemos refugiados en él, seremos salvos. Es la misma cosa, está demostrando. está demostrando. Entonces, el que le creyó a Isaías, el que le creyó a Jeremías, es como si hubiesen creído a Mashiach, es la misma cosa. Solamente, pues como lo dice, ¿verdad? Dios habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, en la posteridad de los días, habló a través de su cuerpo, su Hijo, ¿verdad? Ese es el famoso texto de primera de Pedro que ayuda eso que usted dice, hermano. Claro, Fundamental ese texto. claro. Ahí está. Te lo voy a leer, primera de Pedro. Ese es como el 3:21. No, primera de Pedro 1, discúlpeme, yo le aporto si me permite, por favor. ¿Cuál? Primera epístola de Pedro. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Correcto, correcto. Ellos estaban en todo momento, en cada generación. Dios no se dejó, y eso lo dicen Hechos también, Dios no se dejó sin testimonio, Claro. enviando inclusive a la gente lluvia y tiempos y todo lo demás. No se dejó sin testimonio. Y en el 1 de ellos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, Claro. nosotros ahora, Sí. inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Claro, correcto, ahí está. Esa es la demostración. Dios se iba a encargar de personalmente
de demostrar que su esperanza sí existía. ¿Ya? Sí existía. Aunque no se viera. Aunque no se viera. Amén. ¿Ya? Amén. Amén. Digamos. Entonces dice, el cual al lado de esperanza, encima de la esperanza, exhibió fidelidad, ¿de acuerdo? Para ser hecho padre de multitud de gentiles, tal como fue dicho, así será tu simiente. Fíjate tú, así será tu simiente. Está citando Génesis 15:5, ¿de acuerdo? Así será tu simiente. ¿Qué está diciendo allí? Si la simiente es uno solo, que es Mashiach, ¿en qué sentido así será la descendencia de Abraham? Es decir, va a ser a través de Mashiach, de una manera milagrosa, de una manera maravillosa. No por voluntad de carne y sangre, sino por voluntad de Dios. Así como fue llamado Isaac, ¿de acuerdo? Así como fue nacido Isaac, que ya lo alcanzamos a ver, así también nosotros hoy somos nacidos de voluntad de Dios, no voluntad de carne y sangre. Sigamos, en el 19. Y no que Se debilitó en la fidelidad. nada, está mal. Ahí no dice quién. Y no se enflaqueció en la fe. Nada. No. ¿Cómo dice ahí, perdón, en este último? Enflaqueció. La palabra astenis, 4:19. astenisas en griego sí tiene que ver con debilidad. Alguien que se enferma mucho, por ejemplo, es un astenis. ¿Ya? Alguien que cualquier cosa lo enferma se considera débil en ese sentido. No tiene que ver con flacidez ni nada. Tiene que ver con vulnerabilidad, con que cualquier cosa lo manda a la cama o cualquier cosa lo enferma. Entonces lo que está diciendo aquí es, en griego eso está en dativo, ahí no hay preposición en. No sale. En griego dice, que mi astinisas tipisti. Eso está en dativo. Y se ha de traducir es, y no fue o no se debilitó gracias a la fidelidad. Por la fidelidad. ¿Ya? O sea que Dios fue quien lo sostuvo. Y no se debilitó. Y no se debilitó por la fidelidad. Que no se gritó como ok. Por la fidelidad, o sea, quien Tiene es más Dios. sentido. ¿Ya? No se debilitó por la fidelidad. No es un impedimento la debilidad. Es correcto, eso, esa es la idea. Que la debilidad de Abraham no fue un impedimento para que la fidelidad cometiese su objetivo. Sí, porque ¿Ya? era de él. Y ahí lo dice a continuación, mira lo que dice. Considerando inclusive su propio cuerpo, ¿verdad? O teniendo en consideración inclusive su propio cuerpo como muerto de 100 años, ¿verdad? Siendo como de 100 años. Ni, ¿y qué dice ahí? Esterilidad. Ni la matriz muerta de Sara. Ahí, exacto, esa es una buena palabra, porque no traducen esterilidad, pero ahí dice necrosis, que significa el estado mortecino, inerte sería la palabra, el estado inerte de la matriz de Sara, inerte, o sea que ahí no iba a producirse. Inhabilita. Y había cesado Inerte. su funcionamiento. Sí, de ahí no iba a salir vida definitivamente, porque dice era inerte, no dice estéril. Porque estéril de pronto es una falla hormonal, se corrige y va. Pero ya aquí no Pero había, aquí está sentenciando que era inerte, no había muerta. muerto. ¿Ya? Tenía el vientre muerto. Ahí no dice estéril. Si dice estéril, corríjalo. ¿Ya? Y dice que La mortandad, el estado inerte de la matriz de Sara. Mira la palabra fuerte que utiliza, ¿no? Para resaltar que definitivamente fue un milagro. Que eso no fue, y se acuerdan de los dos tipos de milagros que hablamos la otra vez. Sí. Un milagro era, digamos, forzar las cosas que naturalmente podían suceder, y otra era algo imposible que ocurriera en la naturaleza. ¿Te acuerdas que lo expliqué con las piedras, verdad? Sí. Entonces, en este caso, era imposible que Sara engendrara un hijo. Era imposible. Estaba muerto eso. Ahí no, ojalá dijera estéril, pero dice, es más enfático. Sigamos. ¿Qué dice el 20? tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció
en fe. Fíjense usted, mejor lo voy a leer acá. Dice, y hacia la promesa de Dios no juzgó. O sea, no se puso a criticar o a discriminar No, pero las dice, promesas. tampoco la promesa de Dios dudó. Es que no es dudar. El verbo que sale ahí en griego es diekriti. Diekriti, que es donde viene kriti, criticar, juzgar, etc. Entonces lo que está diciendo aquí es, y hacia la promesa de Dios no le hizo crítica por la infidelidad. ¿De acuerdo? O sea, que dice, dudó con desconfianza. Nada, no. Ahí dice apistía. Apistía es la ausencia de fidelidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo? Que como viene en virtud de la fidelidad, es que está avanzando, es que está viendo y demostrando cosas, o con razón está diciendo, hombre, ahí no había lugar a la infidelidad, ¿de acuerdo? Como para que él pusiese a cuestionar, ahí no dice dudar, sino a cuestionar, como hacer un juicio crítico, ¿ya? De lo que Dios le había prometido. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo, dice, y de caras a la promesa de Dios no hizo juicio crítico por infidelidad, sino que fue fortalecido por la fidelidad, otra vez, por la fidelidad, ¿de acuerdo? Gloria a Dios. Dando gloria a Dios. ¿Está claro? Repítela despacio, por favor. Dice, voy a leerlo de nuevo. Y de caras a la promesa de Dios no hizo juicio crítico por la infidelidad. ¿Ya? Por la infidelidad. La de él. La de él. Sino fue fortalecido por la fidelidad, dando gloria a Dios. Exactamente. Está clarísimo, ¿no? ¿Sí o no? O sea, está diciendo que definitivamente no era un evento humano lo que estaba ocurriendo allí. ¿Ya? Si hubiese dependido de su capacidad humana de creer o de confiar, ¿qué es lo que dice ahí? Facilito se hubiera devuelto. Claro. ¿Ya? Y fíjate tú que ni siquiera recibió lo que Dios le había prometido y no se puso a cuestionar eso. Que de todos modos él no lo veía tampoco. pues. Claro, exactamente, vuelvo y digo, él no hizo juicio crítico, es lo que está diciendo, ahí no dice que dudó o algo, está diciendo, no se puso a hacer un juicio crítico de lo que Dios le prometió, porque es que él sabía que no tenía que ver con este mundo, tenía que ver era con el mundo venidero. Infieles. Y contrario a eso, fue fortalecido por la fidelidad, dándole gloria a Dios. ¿Verdad? Sencillo. Ese texto es fascinante para desvirtuar todo lo que nos enseñaron de que es que como si la fe fuese dada por él mismo. Correcto, como si fuera un producto humano, una facultad inherente al ser humano. Sí, De ahí es donde sale la teoría calvinista, que es la depravación total del hombre. Claro. Ahora termino entendiendo que Calvino lo que hizo fue recopilar esos principios y poner la depravación de la total de la especie humana, Claro. que es por la selección que él escoge a los hombres. Aquí explicado en hebreo no termina entendiendo lo que hemos estudiado mucho más Calvino de ese texto, que él no inventó nada, ya eso venía en la antigüedad. Claro, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Le atribuyen a Calvino eso como si fuese una Claro, y genialidad. hay una teoría que se llama la depravación total del hombre. Correcto. Bien, entonces eso está absolutamente claro. Dice el 21. ¿Y qué? Plenamente convencido de Nada. que todo lo Ahí no que dice había prometido convencido. era también poderoso para hacerlo. Ahí no dice convencido. La ¿Ya? convicción, hermano. La Pleophoretis, en griego lo que quiere decir es lleno de conocimiento, o sea, lleno de haber sido notificado y estando lleno del conocimiento que el que promete poderoso es también para hacer. ¿Ya? ¿Está claro eso? Lleno del conocimiento, entonces hace armonía con lo que hemos venido hablando. O sea que de
tenía claro todo. Claro, y por eso el proceso educativo que hemos venido hablando sobre la fidelidad. En el proceso educativo te van entregando... ¿Sabías dónde iba, hermano? Correcto, así es. Dios demostró la ciudad Lleno de celestial. conocimiento. Lleno de conocimiento de que el que promete poderoso es también para hacer. Claro, que como no De que dicen el por que ahí, promete, promete, pero no cumple. Era necesario claro, que Dios prometiera y le cumpliera Es poderoso también para hacer. para hacer. Y fíjate que aprovecho este dato ¿Qué gramatical. palabra aparece ahí convencido? Pleroforeti. ¿Ah? Pleroforeti. Pleroforeti. Plero. Foretis. La palabra tiene que ver, plero es llenar, completar. Y foretis tiene que ver con la información que te ha sido comunicada a la conciencia. ¿Ya? Con lo que tú has sido consciente. Entonces, plenamente hecho consciente es lo que quiere decir. ¿Ya? Que te han hecho consciente de algo. Pero no es que plenamente convencido tú, como si tú hubieses hecho un proceso racional. Correcto. Lo que hay que descartar es ese proceso racional. Correcto. Excelente. Sino que aquí llegó algo, es que tú te quedas sin palabras. La descripción a esto se parece mucho, le voy a dar un pequeño ejemplo bíblico. Cuando la reina de Sabá iba a visitar a Salomón, te habían dicho que era el más genial de los reyes, que era espectacular, y ella iba con muchas preguntas. ¿Ya? Este rey lo voy a rajar con este acertijo que le voy a dar. Iba pues con su mochila, habla en sentido figurado, con su mochila cargada de acertijos y todo lo demás. Y cuando le abren la puerta del palacio y ve el palacio así, se quedó sin ánimo, dice allí. ¿Qué voy a preguntar? ¿Ya? Si lo que estoy viendo ya, no necesito ver más. Igualita es la sensación aquí. Dios llama a Abraham y Dios se le manifiesta a Abraham y le muestra, ¿qué voy a cuestionar? Llévame. ¿Ya? Aquí no hay nada que preguntar, no hay nada que ponerse a razonar, que espérate, es que no me quedó claro si esa ciudad existe o es un reflejo, un oasis. Eso no se le pasó por la mente a Abraham. Él no se puso a rascarse los ojos a ver si estaba viendo bien. Es que fue plenamente notificado, lleno del conocimiento de que aquel que había prometido era poderoso también para hacerlo. Fíjense ustedes que cuando dicen también, ahí aparece el griego que todo el mundo lo ha traducido siempre como y, pero ahí está la evidencia, que significa también o es decir, ¿ya? Sabiendo que él era el que había prometido era poderoso también para hacer. ¿Ya? Era poderoso, es decir, para hacer. ¿Ya? El poder de Dios se va a manifestar en su capacidad de hacer. Es lo que está diciendo. ¿Está claro, no? Sigamos. En el 22. Por lo cual también le fue atribuido a justicia. Ahí ya dice atribuido, ¿verdad? Sí. Es la misma palabra elogízete que hemos venido tratando, calculado, diseñado, ¿ya? Por lo cual debe traducirse, por lo cual también a él le fue diseñado para justicia. ¿Qué le fue diseñada? La fidelidad. ¿Ya? Por eso todo lo que hemos venido leyendo siempre recae en la fidelidad, en la fidelidad. Por eso diría, como lo ilustré ahorita, o es al lado de la esperanza o es encima de la esperanza. Pero todo tiene que ver con la esperanza. Por lo cual entonces le fue diseñado para justicia. Claro. ¿Qué cosa le fue diseñada? No está específico allí. ¿Qué le fue diseñada para justicia? Ya lo leímos antes. La fidelidad. ¿Sí ves? ¿Y cómo entiendo la palabra justicia ahí? Justicia, la saca, la misma que No, yo sé, ¿verdad? pero, o sea, Para salvación. ahí está la pregunta. Ya. ¿Qué significa justicia ahí? Tzedakah, la salvación. No. Ya lo he explicado aquí antes. Tzedakah se puede sustituir por salvación. ¿Qué es la justificación? Hombre, ser hallado digno, ser tenido por digno de la vida eterna. Eso lo dice así en otro pasaje, ¿no? Ser hallado digno de la vida eterna. Eso es la justificación, la salvación.
¿Ya? La fidelidad es como el ADN, se vuelve y se duplica en la persona, pero viene de la misma fuente. Y por eso hemos hablado cómo esa palabra tzedakah tiene que ver con el deber ser dado gratuitamente, ¿no? Comunicar la verdad a alguien. Por eso es que viene la palabra tzadik. Tzadik es aquel a quien le ha sido comunicada la verdad, a quien le ha sido entregada la verdad. Es un tzadik. Por eso es voz pasiva. Aquí traducen justo en español y queda la sensación como que hay personas justas y correctas. Y no se trata de eso. Se trata de personas que han recibido pleroforetis, que han sido llenas del conocimiento de Dios. Es el deber ser dado gratuitamente. Claro, está acá. Y en este caso ese deber ser del que estamos hablando es la esperanza de la vida eterna. ¿Ya? De eso es que estamos hablando, no cualquier cosa. Sigamos. Dice el 23, y no se escribió que solo a él, ¿verdad? ¿Cierto? Le fue diseñada, ¿verdad? Así, ¿no? Dice, y no se escribió de que solo a él que le fue notificada o le fue diseñada. ¿Qué cosa? La fidelidad. Sino también a nosotros, a los cuales que... Acá dice, aquí dice, y no solamente por él fue escrito, que le haya sido imputado. Imputado no es. Entonces, Repito, es que el verbo hashab, diseñado. Es que por eso es importante recordar lo que hemos venido hablando del verbo hashab. Ajá. ¿Se acuerdan? Aquí dijimos y buscamos los pasajes donde significa calcular, estimar, Dice que ya diseñar. traducen atribuido, imputado, Claro. Diseñado o calculado. diseñado, ya. Entonces, y no solo a él le fue, ¿qué? Dice Diseñada, no solamente a él le fue diseñada, sino también a nosotros. ¿Te das cuenta? Por eso es que Abraham es el modelo, que Dios tomó el patrón, el estereotipo, básicamente hay que decirlo. Abraham es el estereotipo que Dios iba a replicar después. Ahí hablamos, no solamente a él le fue diseñada la justicia. Claro. O esa justicia Para diseñada justicia. a él era para todos. No solamente le fue diseñada, A él para justicia. no solamente a él le fue diseñada, Para justicia, ¿verdad? Sino también de nosotros, los cuales, mucho más también, ¿verdad? Se nos ha sido calculada o diseñada a los que somos exhibidores de la fidelidad, ¿verdad? Encima, dice allí, fíjate que utiliza la misma expresión encima, como la vimos ahorita sobre la esperanza, encima de aquel que levanta a Yehoshua, el Señor nuestro, de los muertos. porque encima, Claro, porque estamos descansando en Él. encima Es que de aquel, depende de Él. ya encima de aquel, Estamos exhibiendo la fidelidad encima de aquel. ¿Te das cuenta? ¿qué? De aquel que levanta a Yehoshua de entre los muertos. ¿Quién es el que levantó a Yehoshua entre los muertos? El poder de la deidad, Abba, que ya lo hemos explicado aquí, la plenitud de la deidad. Pero no son dos. Es lo que le pasa por mucha gente en la cabeza, ¿verdad? Pero es que el Padre resucitó al Hijo. No. Vamos a hacer otra vez esa pequeña gráfica. Usted haga de cuenta, ¿verdad? Y la ciencia cada vez más da ejemplo. Lo que pasa es que no todo el mundo a veces o tiene acceso o no todo el mundo logra entender lo que la ciencia produce. Hay algo que se llaman últimamente los fluidos férreos, pero no vamos a hablar mucho de eso. Haga de cuenta que aquí está la plenitud de la deidad y como hemos hablado, Yehoshua se despoja de su gloria y viene a ser un siervo humano, en forma humana. ¿Ya? Él en ningún momento dejó de estar conectado con su plenitud, sino que él dejó de usarlo, que es otra cosa.
Mira que él le dice ahí a Pedro: oye Pedro, guárdese de esa navaja, por favor. Si se tratara de defenderme, yo pido a la plenitud de la deidad que me mande aquí 10 legiones de ángeles y vienen facilito. Mira que en Marco habíamos dicho que él estaba en el desierto y los ángeles le servían, estando aquí en forma reducida, y los ángeles le servían. Dígame, hermano. En Hebreos 8 y en Hebreos 10 dice que se presentó delante del Padre. Podría asumir lo que él mismo se presentó por nosotros en el trono de la majestad de los cielos. Hasta ahí está claro. Pero dice delante del Padre. Entonces lo reitera en dos ocasiones, en el 8 y en el 10. Entonces digo, o es la traducción, o es la literatura, perdón, o es la lingüística, pero entendiendo el concepto, hoy lo podemos entender, pero en la sintaxis no es claro. Porque no puedes pensar en español. Por eso yo no traduzco aquí nunca Padre. No lo uso. Siempre trato de decir alabado la plenitud de la deidad. Porque si dices español Padre, ya pierde enseguida. ¿Te acuerdas de tu papá? Pierde. Claro, te acuerdas enseguida de que hay otro mayor que tú o que antes que tú, ¿verdad? Y así no funciona el concepto. Entonces se presentó ante sí mismo. No es ante sí mismo, a ver, estamos hablando Perdón, es porque la literatura sí lo dice. en español. Ok, entonces la pregunta, yo borro todo el español. Hay que entender, es lo que estoy diciendo, si tú lees pistis en griego, no puedes entender pistis griego, tienes que entender el muná hebreo, porque si no llegas a otro lado, a otra carretera. Si tú lees hijo, ya hemos hablado que hijo es heredero es el cuerpo que vino aquí, llámese a eso, ¿verdad? Hijo, ¿qué es? El cuerpo de la deidad disminuido, eso es todo. El cuerpo de la deidad disminuido. ¿Eso se parece en algo a la palabra hijo del castellano? Nada que ver. Jamás. Ni por allí. Pero así le llamamos en hebreo. Como el otro día que di el ejemplo de la carroza, ¿se acuerdan? ¿Qué es carroza en español? Pues un vehículo ahí de 2, de 4 llantas o de 3 llantas que lleva cargas. Para la mente judía, carrozas son los patriarcas en lenguaje metafórico. ¿Se acuerdan? Entonces, eso es lo que se llama las ideas vestidas. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares es todo un vestido a la teología que está allí. Cuando dice, por ejemplo, que tus dos pechos son como gemelos de gacela, todo el mundo sabe que no se está refiriendo a los pechos de la mujer. Se está refiriendo a quién, a Moisés y a Aarón, y en últimas a las dos venidas del Mesías. ¿Ya? Pero si tú lees eso en castellano, te quedas solo con eso en castellano. Ni por ahí, hermano. Por eso te digo, hermano. Entonces, por ejemplo, y ya lo he dado varios ejemplos aquí, todavía pasarán las ovejas por la mano del contador. ¿Qué significa eso? Los pueblos se congregarán a la voz del Mesías. Pero si tú te quedas con lo que quedó allí y lo lees en castellano, perdiste. Tienes que entender el metalenguaje hebreo que está allí consignado. ¿Qué es hijo? Por ejemplo, vuelvo a hacer otro repaso, otro ejemplo. Yeled, que es niño. ¿Qué piensas tú en un niño en español? Un bebé, un infante, ¿verdad? Un menor de edad. Yeled en hebreo es un subordinado. Alguien que hace o que está sujeto a órdenes o sujeto a entrenamiento. Tiene que ver con edad. Tiene que ver con siervo. No tiene que ver con edad. No tiene que ver con edad. Yosef era de 17 años y es llamado Yeled. ¿Ya? Entonces no tiene que ver con la edad que tú creas en castellano que es un niño. Porque un pelado de 17 años hoy no es un niño. ¿Sí o no? Aquí le llaman adolescente. Pero la palabra hebrea no tiene que ver con la cronología de la edad, sino con la condición de estar subordinado, de estar sujeto. ¿Te das cuenta? Es otro mundo totalmente diferente. Entonces, ¿qué es hijo? Entiéndase el cuerpo de la deidad. Este cuerpo de la deidad disminuido, enviado a la tierra, hace un sacrificio, es ofrendado, derrama sangre y luego es resucitado. ¿Por qué? Por este poder que siempre estuvo allí. Porque su cuerpo no vio corrupción. ¿Ya? Porque no se corrompió, porque era imposible que fuese retenido por la muerte.
Yo tengo mi vida y yo la pongo y yo tengo potestad de volverla a tomar. Amén. Fíjate tú, ¿quién dice eso? Qué esperanza. ¿Ya? Él, cumplido su servicio, resucita, ¿cierto? Por el poder de la majestad. ¿De dónde viene? ¿Ya? ¿De dónde viene? Y regresa a su lugar y se sienta aquí, donde siempre debió estar. Y aún todavía lo he dicho, falta que se integre todavía más a quien era él. Porque en este momento Yehoshua está aquí como sumo sacerdote, ¿verdad? Mediando por nosotros. Todavía es la hora y no se ha incorporado a la plenitud total a la que él pertenece. Pero en hebreo dice que se sentó de manera explícita a la majestad del trono de los cielos de Dios. O sea, como que en la literatura castellana, en español, reitera algo que debe subyacer de entre nosotros, pero dice a la majestad. Ya, en el trono de la majestad. Pero en el trono, pero después dice de los cielos. Sí, es que está aquí. Y sin embargo, el trono de los cielos todavía no es la plenitud de su deidad, para que sepan. Porque está hablando en términos sacerdotales. Cuando dice que se sentó, significa que cesó su actividad de sacrificios, porque por eso el sacerdote no se podía sentar en el templo. ¿Me explico? Tenía prohibido sentarse en el templo. E hizo indicando de qué, de que era de continuamente que tenía que ofrecer ese sacrificio y todo lo demás. Cuando dice que se sentó, significa no hay más sacrificio. Eso. ¿Ya? Pero eso no significa de que ya esté en su plenitud todavía. Está sentado indicando que ya no hay más sacrificio. Pero falta todavía. Por eso dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego, cuando eso sea, entonces Él se va a integrar todavía más. Cuando Él se sienta a mi diestra, parece que la hablara a una tercera persona. Ese es el cuerpo de El cuerpo, claro. Siéntate allí. No, eso no implica que sean dos personas. No implica que sean dos. Sino que la disminuido, siéntate en lo que la sabiduría entiendas. Abba le permite que esté ahí. Sí, es que por ejemplo en hebreo es muy común, mira que siempre he puesto el ejemplo del Salmo 103, el ejemplo en este caso de Lamec. Dice, escuchadme mujeres de Lamec. ¿Quiénes son las mujeres de Lamec? Las de él, pero él habla así como si fuese Lamec otro. Escúchenme, esposas de Lamec. Sí, claro. ¿Y quiénes son ellas? Las esposas de él. Pero en hebreo es común hablar así, en tercera persona. Eso es común. Bendice garganta mía, Adonai, y todo mi intestino su santo nombre. Como si esto se mandara solo. ¿Quién eres tú mismo que estás hablando así? ¿Ah? Refiriéndose a otro. Sí, no, a él mismo. No, por eso. Él se refiere como si fuera Como otro. si fuese a otro. Ese es el típico de la tercera persona. Claro, pero no indica que sea otro. Ok, no indica. Claro. Por ejemplo, dice, y mi ojo miró con tranquilidad a mis enemigos. ¿Por qué no dice mejor, y yo miré con tranquilidad a mis enemigos? Perfecto, excelente ese ejemplo. Ya ves, es cuestión de la distribución espacial en hebreo, ¿no? De la forma de pensar. Te fijas en una parte y hablas de ella como si fuese otra cosa, pero es tuya. Hace parte de ti mismo. Claro, Entonces, entonces, de amar, pero no como fuera otro. Es correcto. Sino como Es una que parte salió de suya él. de él, así. Es mi ojo, es mi mano, la que yo mandé a la tierra. Ya, está ya. Mano mía, ven. Y yo te digo, mano mía, que vas a reinar aquí. Está hablando es de él. ¿Me explico? ¿Ya? Y yo te diré, siéntate a mi diestra. Te está diciendo a la mano, que es suya. Dios, Está claro es el un ejemplo. lenguaje que se maneja en los idiomas. Es típico del hebreo bíblico. Hijo mío, si es él, ¿ya? ¿Qué es hijo? Porque es su cuerpo. Como si era cuerpo mío, yo te daré a que te sientes aquí en el trono. Si es de él. O como dijo el rico, come y bebe porque todo es tuyo. Algo Claro, así. sí. Alma mía. ¿Ya? Bueno, a mí no se usó alma mía. Claro. Pero está hablando en tercero. Está hablando de él, ¿no? De su garganta. Su garganta. ¿Está claro, no? Aquí la plenitud de la deidad, y eso es lo que hay que decir e insistir, porque a este tema de la deidad del Mesías hay que remacharlo, hermano. Sí. Hay que decir, Aquí hay que decir. Y por eso hay que utilizar a veces palabras en hebreo para desconectar un poquito el castellano de la mente, ¿no?
Elohim posee un cuerpo. Elohim envió a su cuerpo en ofrenda y le dice a su cuerpo: ven, siéntate aquí hasta que yo ponga tus enemigos. ¿Los enemigos de quién? De él mismo, de Dios. Claro. Pero los enemigos de Dios se hicieron manifestados en su cuerpo En su enviado. cuerpo, claro. Que quedaron en evidencia, Quedaron convictos, convictos. Ah, bien, yo mandé allá mi mano. expuestos. Claro, y los que se metieron con mi mano, venga, aquí están, los capturé. ¿Ya? Ah, estos son los enemigos revelados. ¿Ya? Enemigos revelados. Dice: siéntate aquí por mi poder en el cielo, en mi diestra, que es el cielo, ¿verdad? Cuerpo mío, hasta que yo ponga tus enemigos, los que te atacaron cuando fuiste allá. Pero está hablando del mismo, ¿ya? Hablando del mismo. Pues, Pasa que se hizo manifiesto en eso disminuido allá. Claro. Dice: hasta que yo ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego, cuando esos enemigos sean sujetados al estrado de sus pies, este cuerpo va a ser integrado a la plenitud de la deidad. que ahora está sentado. Que ahora está sentado. Ahora está sentado aquí, en el cielo. Pero él mismo todavía hace falta, porque está aquí en evidencia inclusive para testimonio contra ellos, los enemigos. Pero si él es rey de reyes. Pero todavía no ha sido coronado, rey. Pero coronado si no necesita coronación. Claro, porque tiene que ser coronado aquí en este mundo. Él es rey de reyes en los cielos. Ah, pero ese es otro discurso, es rey ser coronado en este Aquí, mundo. claro. Ya, no Claro, vaya arriba. claro. Ah, pero esa parte es como otro capítulo. No. Claro, sí. Yo nunca pensé que iba a ser coronado acá. Claro, es que acuérdate. No está claro. Mira, acuérdate, hay que recordar algo, mira. Este mundo lo hemos descrito aquí como un enclave, una cuarentena. Aquí afuera está la eternidad, ¿se acuerdan? Claro, eso es evidente. Ok. Aquí no reina todavía Dios. Correcto. No es declarado rey aquí, todavía no. Él tiene que venir a ser coronado aquí. Él es rey de reyes por definición, porque es lo que está establecido que sea. Pero se tiene que materializar. La coronación en esta cuarentena. Aquí en esta cuarentena tiene que ser declarado Por lo rey pronto aquí. está sentado en el trono Claro, de la majestad de los cielos. en los cielos, y está mediando inclusive por esta cuarentena. Por eso es que dice al final, Dime. claro, el profeta Malaquías dice al final, o en Osea creo que es: la misericordia será quitada delante de mis ojos, porque O sea, ahora está la mediación. Él está mediando aquí, y por eso que somos vistos a través de él, de su sacrificio, como le expliqué hace rato, ¿se acuerdan? Somos vistos a través de él. Pero una vez la mediación se quite, él viene aquí a hacer su juicio enseguida. En la tierra. En la tierra, en esta cuarentena, y aquí es donde va a ser proclamado rey. En el milenio. Cuando venga, claro, en el milenio. Todo eso va a pasar allá. ¿Ya? Por eso es que dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en los cielos. Porque dice: venga tu reino. ¿Sí ves? Lo está diciendo en el Padre Nuestro. Abba Shelan, o Abadilan en arameo, Abadilan, Dibishmaya, En Efraín es más fácil. que está allá en los cielos. Bachelano es más entendible. ¿Verdad? Dice, ¿verdad? Venga tu reino. Venga. O sea, que esa es una oración profética. Claro, sea hecha tu voluntad aquí en este mundo, como es hecha allá, porque aquí todavía no es. Es una manifestación expresa Del advenimiento de la Mesías. Mesías. Ok. Es progresiva. Es profundo eso. Total. No, Y es que progresivo. nunca habíamos visto esa parte tan profunda, ¿no? Claro, entonces va a ser coronado aquí. Ya, por eso viene el tema de las bodas del Cordero y todo lo demás que viene a futuro que todavía no se ha dado. Por eso él está sentado allí en el trono de la majestad haciendo mediación. Porque el término es meramente sacerdotal, digámoslo así. Entonces es donde viene el término que hemos aprendido, disculpe hermano, de que el término paracleto efectivamente no es paracleto, No, es el abogado que hace el favor y que te previene. que previene. Claro, que previene a los creyentes. ¿Ya? Cuando venga derramar en mi espíritu, que traduce en paracleto, es esa labor, ¿cierto? Claro, está mediando aquí. Y él dice: abogado tenemos para con Abba,
Abba. En Yehoshua HaMashiach. ¿Sí ves? Porque Él está mediando aquí por nosotros. Pero dice que la misericordia va a ser quitada delante de sus ojos y Él va a venir a ejecutar juicio, se va a entronizar aquí y va a ser proclamado rey. Aquí en esta cuarentena. Claro, aquí en esta cuarentena. Por eso dice, en aquel día Adonai será uno y su nombre uno. Claro. Aleluya, sí. ¿Sí ves? Claro. Sencillo. Eso va a pasar cuando? Al final de los Zacarías. ¿Y dónde está? En Zacarías, donde menciona 9. que Él va a poner su pie en el monte de los olivos, que se va a partir en dos, que Esa es la coronación. esa es la coronación, claro. Aquí, en Aquí. este mundo. Aquí. Yo le pregunto, disculpe, Claro. hermano, por favor. Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, ¿Viste? el cual, ese es el texto No es que rey, comento, es sumo sacerdote. el cual se sentó a la diestra, mira los verbos, diestra, del trono de la majestad en los cielos. Claro. Yo no entiendo, pero ¿por qué tanta reiteración de lo que ya podíamos entender? Pues, a ver, lo que pasa es que hay que entender precisamente que la carta se dirige primeramente a un público judío y todos esos conceptos son parte de una mentalidad judía. Para nosotros es que sería más fácil para el castellano decirlo en dos palabras. Eso me lo han dicho muchas veces. Claro. Oye, pero ¿por qué no digo esto así tan sencillo? Lo que pasa es que es un engranaje de ideas teológicas fundamentales para la mentalidad judía. Por eso es importante leerlo con ese contexto. Porque si yo puedo simplificar ahora eso, hombre, Él se sentó allí en el cielo haciendo mediación por nosotros, punto. Pero para el hebreo es fundamental engranar todos esos conceptos para que quede clarísimo la deidad del Mesías. ¿Por qué? Porque en el siglo I se creía que había un ser que después llamaron ángel o arcángel Metatron, que si tú lees es casi lo mismo que se dice sobre Jesús. Pero el énfasis de la carta a los hebreos que dice, a ninguno de los ángeles, la plenitud de la deidad le dijo jamás tú eres mi hijo, o sea, mi cuerpo. ¿Por qué? Porque Metatron era considerado el cuerpo en el que Dios habitaba, fíjate. O sea, son conceptos muy sutiles. Por eso es que aquí Pablo utiliza términos que son estrictamente asociados a Dios para que no quede duda o quedar claro que Él no es ningún ángel, que no es una creación, ¿ya? Y le atribuye pasajes que son específicos de Dios. Tu trono, oh Dios, dice allí, de siglos en siglos, antes que bueno, se está refiriendo al Mesías. Tu trono, Dios, Claro, dice tu así. trono, Dios, de siglos en siglos, de generación en generación. Tú existes antes de que la tierra... Pero ¿quién redacta ahí? Está escribiendo el rey David un salmo. El rey David fue el que escribió ese salmo. ¿Ya? Tu trono, oh Dios. Y se está atribuyendo bien al Mesías. ¿Ya? Para que quede claro que Él no es ninguna creación. Que Él existe antes de que todas las cosas fuesen creadas. Y que Él no es una creación. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, entonces para terminar, porque ya el tiempo ha avanzado, vamos a 5 minutos quizás y terminemos con el versículo 25. ¿Qué dice? Sí, para dejar ahí iniciar el capítulo 5 de la próxima. ¿Qué dice el 25? El cual fue entregado por nuestro delito y resucitado para nuestra justificación. ¿Viste? Para nuestra justificación. Faltó el 24. No, ya lo leímos. Claro. Dice, a nosotros los que exhibimos la fidelidad encima del que levanta a Yehoshua de los muertos, ¿verdad? Señor nuestro, el cual, ¿cierto?, fue dado por nuestras transgresiones y levantado para la justificación de nosotros. Fíjate tú, para la justificación. Porque por eso Pablo en últimas termina diciendo, oye, pero es que si vamos a un punto más crítico, si Yehoshua no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fidelidad, vana es nuestra predicación. Así es. ¿Ya? Porque es la victoria sobre la muerte, la demostración de que Dios sí es la vida eterna. Porque se levantó para nunca más. La demostración de la esperanza. Claro, es la demostración de la esperanza. Esa es la resurrección. Claro. Esa es la demostración más grande todavía, ni siquiera que haya venido a morir.
Porque cualquiera osaría morir por un bueno, dice Pablo, ¿no? Cualquiera muere, pero es que no todo el mundo resucita solo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Y eso es lo que confiesa Juan en la primera epístola. Le dice lo que hemos visto, lo que hemos oído. Tocante al verbo de vida, que la vida fue manifestada. No somos testigos de lo que Dios Claro, hizo. hermano, entonces por eso la máxima demostración de esa fidelidad de Dios a sus promesas, ya a nuestra esperanza que nos dio, que dijéramos que esperáramos, aunque no la vemos, es la resurrección del Mesías. No se puede decir más. Y es esa resurrección, aquí dice, bueno, aquí yo tengo las llaves del Sheol, y yo soy el que pongo aquí en el libro de la vida a quien yo quiera. Y es la primicia. ¿Ya? Él es la primicia. He aquí la primicia para la creación de Dios. Él es el Reshit. Por eso dice Bereshit para Elohim. ¿Se acuerdan? Con base, en función del Reshit, ¿quién es Mashiach? Fue que Dios organizó todas estas cosas. Porque Él es el Reshit. ¿Está claro? Amén. Bueno, hermanos, entonces dejemos hasta aquí. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.